días, hermanos. Qué bueno es estar en la reunión nuevamente con ustedes. Esta mañana por el grupo de chat, hay un grupo de la iglesia. Hay dos grupos de la iglesia. Uno es como para los hermanos un poquito más nucleares que pueden aguantar un poquito más el regaño. Y otro para los hermanos, apenas algunos que se están acercando y quieren enterarse los anuncios, todas las cosas que en la iglesia hay, para que estén enterados de todas las cosas. Más que nada para, aún algunos ni siquiera, de los que están en ese otro grupo, algunos ni siquiera son miembros de nuestra iglesia, algunos son miembros de otros ministerios, pero que quieren estar al tanto, ¿no? Y seguir lo que nosotros hacemos. Bueno, está ese grupo abierto, por decirlo así. Pero el grupo más cercano, yo escribía la importancia de dar seriedad a nuestro culto, a nuestro servicio, porque el tiempo más sagrado que nosotros tenemos, que más atesoremos, es el tiempo con Dios. Por eso si ese tiempo nosotros lo miramos como poca cosa, como cosa sin importancia, sería tanto como que yo estuviera aquí hablando y cada quien tuviera por su cuenta su grupo o su asunto que atender, y yo estuviera aquí hablando pues al aire nada más, ¿no? Imagínense que el Señor Jesucristo es el que está aquí, y en realidad cada quien está en su propio rollo, en su propio mundo. Al empezar nuestro culto, muchos hermanos tienen costumbre, sí, claro, es muy bueno cuando nos vemos saludarnos, cuando nos vemos, claro, queremos contarle a los hermanos, tener un poco de comunión, porque también la convivencia entre hermanos es comunión con Dios. Pero bueno, hay horarios, hay orden. Durante el tiempo del culto, los hermanos subir, aprovechar el tiempo de alabar, de adorar a Dios, meditar en las letras, poner en su corazón los mensajes de aquellos himnos. Mientras va cantando, va adquiriendo identidad y también va adorando al Señor. Mientras escucha los testimonios, es otra manera de convivencia con los hermanos en las que uno aprende cómo Dios trabaja prácticamente en la vida de los hermanos, y eso también uno lo pone en el corazón. Además los conoce a los hermanos y es una forma de comunión con el Señor también. Y luego el tiempo de la palabra, la predicación, donde Dios nos da su mensaje a nuestro corazón. Entonces todo el culto es importante y provechoso. El Señor sirve su buffet, su banquete. Y yo veo que cuando hay un buffet muy bueno, los hermanos lo recomiendan y dicen: pastor, usted tiene que probar este buffet, todo está bueno, todo es delicioso. De la misma manera el Señor prepara su alimento para nosotros como un buffet. Desde el tiempo de los himnos, desde el tiempo de los testimonios, desde el tiempo de compartir la palabra, hasta el tiempo de orar, todo es un buffet del Señor para nuestra alma, para nuestro espíritu. Todos los días, todo el día pasamos metidos en nuestro trabajo, metidos en el mundo, metidos en los afanes de esta vida, metidos en el Facebook, en el Instagram, metidos en el mundial. Ahora sí que literalmente estamos en el mundial. Y el tiempo pequeño que se dedica a la palabra debería ser un tiempo consagrado, para descansar el alma, para aprender del Señor, para ser alimentados con fuerzas, con valores, con principios que realmente pueden traer gozo y libertad a nuestra vida y también salvación a las almas que nos rodean. Amén. Por eso es un tiempo en el que cuando inicia el culto yo quisiera ver la iglesia tenga más reverencia o tenga reverencia. Esta mañana al iniciar escuchaba la licuadora, escuchaba las risas, perdón la expresión un poco vulgar, el cotorreo allá abajo. No debe ser. De eso nosotros debemos arrepentir el corazón. No porque seamos legalistas, sino porque nuestro Dios es verdadero y vivo. Y a Él le debemos todo honor, toda honra y todo agradecimiento y seriedad. Amén. Por seriedad no me refiero a estar así, sino por seriedad me refiero a la importancia que tiene en nuestras vidas. Si nosotros no tomamos seriamente a Dios, si no le damos a Él la importancia, entonces podremos recibir algo de lo que nosotros no le damos importancia. Por ejemplo, cualquier cosa que nosotros queremos aprender, si no le damos la importancia, ¿vamos a aprender? Si no le damos la atención, la seriedad, ¿vamos a recibir algo de aquello a lo que nosotros no estamos atentos? De ninguna manera. Y eso no tiene nada que ver con la ley, es un principio básico. No os engañéis. Lo que sembrares, eso también cosecharás. ¿Me hago entender? Entonces no puede pretender sembrar desinterés al Evangelio y recibir algo del Evangelio. Imposible. Por eso, aquello a lo que nosotros en nuestra vida le damos seriedad es muy importante, de eso vamos a cosechar.
Pero aquello que nosotros en nuestra vida tenemos en poco, también eso nos tendrá en poco. Amén. Entonces tengamos en mucho a quién, a Dios, y el servicio, el culto al Señor para nosotros es una prioridad, pues es el tiempo con Dios. Amén. De aquí del culto también se alimenta nuestro devocional, también se alimentan nuestras fuerzas para el tiempo que tenemos con Él personal. Y muchos no tienen otro tiempo con Dios personal, sino que tienen aquí en el culto. Debería ser que se alimentara un tiempo personal con Dios, pero yo sé que algunos por tanto afán de esta vida ni siquiera tienen esa práctica. Al menos aquí en la iglesia un poco de respiro, de aire fresco del Señor puede recibir. Amén. Y espero que un día comience la práctica personal. Pero la práctica personal no sustituye el culto, no nos equivoquemos. Amén. Entonces yo les invito a tener esta planeación desde el día sábado. El día sábado los hermanos sí se preparan. Mañana es el servicio. Entonces, ¿hasta qué hora está en el celular? ¿Hasta qué hora atiende pendientes? ¿Cómo prepara para dormir temprano, para estar aquí atento? Claro, algunos por razones de fuerza mayor les es imposible, apenas saliendo de su turno vienen al culto, yo los entiendo, les gana a veces el cabeceo, están luchando con su carne, a veces son los que llegan primero al culto, pero hay algunos hermanos no por una disciplina, no por una cosa de trabajo, sino por estar en el celular, por estar en el cotorreo, por estar en los afanes de cómo lo lleva el mundo la vida, se desvela el sábado sin ningún sentido, sin ningún propósito, y no planea el tiempo con Dios. Y si alguno piensa, pues este domingo es mi día de descanso, el único día que puedo descansar. Bueno, recuerde que ¿qué dijo Jesucristo? Vengan a mí los que están, ¿qué? Yo los haré descansar. De otra manera me está haciendo entender que usted puede descansar por su propia fuerza. Bueno, descanse pues, a ver si usted puede descansar. Pero el Señor nos trae el descanso, el reposo verdadero. Amén. Entonces ustedes cuando se refugien en el Señor, cuando se sumerjan en el Señor, verán que de Él nace la fuerza, el verdadero reposo y descanso, porque ustedes no están cansados por el esfuerzo físico, están cansados por el esfuerzo de las cargas en el corazón, de los afanes, de la ansiedad, de los pensamientos, de todo lo que cargan dentro de ustedes. El único que les puede dar verdadero descanso es Él. La Biblia dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. Entonces cuando ustedes obtienen la paz, la certeza del Señor en sus corazones, claro, aunque duerma poco, pero duerme bien, porque el Señor nos hace descansar, amén. Pero cuando no tenga la paz del Señor en su corazón, aunque duerma mucho, nunca descansa. Y por el contrario, cuando se despierta dice, ¿qué hice? Dormir todo el tiempo, ¿de qué me sirve? Se siente cansado, ansioso, no hay descanso que alcance, no hay deseo que cumpla, que le llene. La Biblia dice, no se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. La carne nunca se sacia, pero cuando traemos nuestro espíritu de la presencia de Dios, Dios con su palabra nos da saciedad y descanso. ¿Amén? Entonces no nos confundamos, no escuchemos a la carne que siempre nos promete pero nunca cumple. Escuchemos al Señor que parece que no nos va a beneficiar, parece que nos va a cansar, parece que no es lo que anhelamos, pero cuando lo recibimos llena toda nuestra vida. Amén. Bueno, vamos a abrir la Biblia en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículo 1. ¿Listos, hermanos? Dice así. Por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hasta ahí. Muy bien, hermanos. Aquí nosotros debemos entender un poco la carta del libro Los Hebreos, ¿no? La carta a los Hebreos. Esta carta fue escrita con un propósito. Los hebreos, después de que ellos comenzaron a creer en el Evangelio, aquí los hebreos se refieren a los judíos, al pueblo israelita. Y esta es una carta muy interesante porque es una carta que tiene dos propósitos. Se parece mucho a la carta de Romanos, pero la carta de Romanos es escrita a los gentiles, al mundo en general. Pero la carta de los hebreos, muy parecida al estilo de Romanos, pero dirigida a los que tienen mucho conocimiento y tienen la herencia del conocimiento judaico, hebreo, de las escrituras. Entonces son aquellos de entre los judíos quienes habían creído en Jesucristo como el Mesías, como el Salvador. Pero ¿qué les había venido a los hebreos en ese tiempo? Pues les había venido mucha persecución. Porque imagínense, cuando ellos creían en Jesucristo, les era firmar una sentencia de ser perseguidos, desechados, ridiculizados y humillados ante el pueblo, ante el que él se sentían, ¿cómo podríamos decir?, orgullosos de pertenecer. Para ellos, el orgullo de su nación, el concepto de ser pueblo elegido, además la herencia, el legado que tenían por ser judíos, la promulgación de la ley, los patriarcas, las promesas, el pacto, Jehová Dios de los ejércitos, todas las cosas que ellos heredaron con gran orgullo y con gran privilegio, y pertenecer a este pueblo de Israel de que se sentían orgullosos de pertenecer. De repente, cuando ellos creían en Jesucristo, ellos querían aferrarse a la idea de que pues en realidad nada ha cambiado, seguimos siendo judíos, solo que nos dimos cuenta que nuestro Mesías ya vino y es Jesucristo, ¿no es así? Entonces para ellos eso era como, ¿por qué nos persiguen? ¿Por qué nos corren? ¿Por qué nos rechazan? Miren, está escrito, estamos creyendo conforme a nuestro legado, conforme a nuestras escrituras. ¿Por qué tendríamos que dejar de ir a las sinagogas, de ser pueblo de israelita? ¿Por qué tendríamos que dejar de ser hermanos si estamos creyendo en lo mismo, en la palabra? Algunos se sintieron así cuando recibieron la salvación, ¿no? No me he cambiado a ninguna secta, no es que me hice aleluyo, no es que me hice de otra religión, estoy creyendo en nuestra Biblia, estoy creyendo en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dicen que soy de otra religión? Así me pasó a mí. Es lo que siempre hemos creído, solamente que bien creído. ¿Por qué ahora me dicen que soy de otra cosa, que cada quien su religión? Mientras predicaba el evangelio, una persona un día me decía, bueno, tú crees así, yo creo de otra manera, ya no me hables más. Y yo le decía, claro, cada quien su religión, ¿no? Aunque es la misma palabra, pero la palabra que importa, cada quien su religión y es respetable. Entonces esta persona se enojaba, no estoy diciendo eso, eso es lo que me está diciendo. Le estoy compartiendo la palabra de Dios, cuando no le parece, la rechaza y dice cada quien su doctrina. Entonces eso no es que realmente nos importe la palabra de Dios. En el principio yo también me sentía muy celoso y quería seguir conectado con aquella religión, porque esa sí era una religión. Porque yo pensaba que cuando vieran que la Biblia dice, con eso ya íbamos a ser todos hermanos, todo lo contrario. Nos convertimos en enemigos. Entonces, ¿qué pasó con los hebreos? No se dieron cuenta, o más bien se dieron cuenta, que queriendo ser
del pueblo judío, queriendo hermanarse, queriendo llevar esta noticia a sus hermanos, eran perseguidos y rechazados. No solamente esto, eran perseguidos hasta la muerte. Eran despreciados con el desprecio más grande que se puede haber contra una persona, contra un pueblo. Fueron corridos de las sinagogas y además fueron perseguidos hasta ser dispersados por diferentes ciudades. Imagínense esto, tuvieron que huir de sus casas y mientras iban por diferentes ciudades, la Biblia dice que iban predicando por todas partes el evangelio. Pero donde predicaban se encontraban otra vez con los mismos de su propio pueblo persiguiéndolos. Ah, ya llegaron estos de la secta del tal Jesucristo, va contra ellos, ¿no? Y ya estaban advertidos en las sinagogas de diferentes ciudades que cuando ellos llegaran no los escucharan y los arrestaran y los encarcelaran y de ser posible hasta los mataran. Entonces estos israelitas que habían creído fueron dispersados. Además, por tanta situación, imagínense ustedes, comenzaron a dudar. ¿Sí será así? Porque nosotros somos los únicos locos que creemos así. ¿No será que en realidad estamos equivocados? Porque ¿cómo puede ser que todos estén mal menos nosotros? Todo el mundo dice que somos secta. ¿No será que ellos tienen la razón? Comenzaron en su corazón a dudar si realmente Jesucristo era el Mesías. Cuando ustedes leen la carta de los Hebreos, lo primero que hacen en el capítulo 1 es presentar a Jesucristo. Jesucristo superior a los ángeles. Luego Jesucristo superior a Moisés. Porque ante todas las cosas los hebreos son un pueblo tan orgullosos de sus raíces, de su legado, que no quieren despegarse de eso. E imagínense ustedes, para ellos no pueden entender cómo Dios puede ser un solo Dios verdadero, al mismo tiempo ser Dios Padre y Dios Hijo. Entonces cuando ellos experimentaban el creer en Jesús, les costaba mucho trabajo el concepto de Jesucristo como Dios. Por eso lo que nos trata de presentar en el capítulo 1 de Hebreos, si ustedes lo leyeran, ahora no porque estamos en culto, pero si ustedes lo leyeran se van a dar cuenta que el enfoque es presentarnos quién es Jesucristo y cómo Él es el resplandor de la gloria de Dios, la esencia misma de su sustancia. Como Él es más que todos los ángeles, Él no es como alguno de los ángeles. Él es mucho mayor que los ángeles porque dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a mis enemigos por estrado de tus pies. ¿A cuál de los ángeles le dio la gloria del Hijo? De ninguna manera, sino que el Hijo es el que era desde el principio con Dios y por medio de Él hizo todas las cosas. Él sustenta todo el universo, dice, con la palabra de su poder. O sea, ¿quién es Jesucristo? Pues es Dios. Y entonces este concepto trata de compartírselos de una forma en la que un hebreo puede aceptarlo. Ah, ya entendí. Como el sol tiene su resplandor, tiene su esencia, su sustancia que nos envía a esta tierra y nos calienta, nos da energía, trabaja, nos comparte lo que es la esencia del sol, nos la comparte mediante lo que el sol nos envía, ¿no? Que son sus rayos, sus ondas. De la misma manera, Jesucristo es la plenitud de la deidad de Dios. En Él habita corporalmente la plenitud de Dios. Y en el nombre de Jesús se inclina toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de ella. ¿Quién sería aquel a quien podemos inclinar nuestra rodilla sin ofender a Dios, sino el mismo Dios? Entonces, de esta manera presenta a Jesucristo. Luego en el capítulo 2 de Hebreos nos presenta a Jesucristo, en el capítulo 3, mayor que Moisés. ¿Por qué? Porque ante todas las cosas los hebreos tienen mucho miedo, traicionar el pacto de Moisés, traicionar la herencia de Moisés. Es que Moisés es nuestro orgullo, es nuestro honor. ¿Cómo podemos, por creer en Jesucristo, desechar a Moisés? Pero entonces explica que Moisés es un fiel siervo de Dios y que Moisés es el mismo que dijo, después de mí Dios les levantará a otro, a él oigan. Y no fue Josué, Josué era una sombra nada más de aquel otro que Dios levantaría, al que tienen que seguir después de Moisés. No era Josué quien les daría el reposo, sino que era Jesucristo, Jesús, hasta se parecen sus nombres. De hecho, Josué y Jesús son prácticamente las mismas letras, con una ligera variación en hebreo solamente por el tema de las vocales que, bueno, no nos vamos a meter en ese tema. Interpretamos que uno era Josué y el otro era Jesús, pero es exactamente el mismo nombre.
Entonces Josué no era el que verdaderamente introduciría al pueblo a una tierra prometida y les daría el reposo, el descanso. Josué era una sombra, era en realidad ese otro al que Moisés mismo dijo, Dios les levantará otro profeta, a él oigan, se refería a Jesús. Entonces en el capítulo 3 nos explica, no sean como los que no quisieron entrar a la tierra prometida a causa de incredulidad, sino no caigan en el engaño del pecado, el engaño de la incredulidad. Les dice, entren a la tierra prometida, confíen en el que Dios nos ha mandado. Entonces, ¿de qué trata el libro de Hebreos? En otro tiempo empieza el capítulo 1, Dios nos habló por los profetas, Dios nos habló por los siervos, Dios nos trajo mensajes por medio de ángeles. Qué bueno. Pero ahora Dios nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo Jesucristo. Entonces, ¿cuánto más tendríamos que soltar lo anterior y dirigirnos al Hijo? ¿Qué hubiera pasado? Prácticamente lo que está diciendo el capítulo 3 y 4 de Hebreos. ¿Qué hubiera pasado si el pueblo de Israel se hubiera aferrado? Pero Moisés, ¿no pasas con nosotros? No, no puedo, porque yo golpeé la roca, porque no honré a Dios. No sé si se acuerdan de esa escena. ¿Y cómo voy a entrar si yo golpeé la roca? De la misma manera, la roca sin duda alguna es nuestro Señor Jesucristo. Y fue golpeada el juicio de la ley contra todos nuestros pecados, que cayó sobre él, eso golpeó a Jesucristo, porque cargó en su cuerpo nuestros pecados y fue golpeado por el juicio de la ley, la justicia de Dios o el juicio de Dios. Este es Moisés, quien golpea la roca y sale agua. De la misma manera, cuando Jesucristo fue muerto, fue atravesado con una lanza, fue golpeado y salió ¿qué? Agua, sangre y agua. Entonces, wow, del costado del Señor, de nuestra roca, sale el agua. De aquella agua que el pueblo cuando bebe, entonces vive. Amén. Pero Moisés no entra. ¿Por qué no entra? Por favor, Dios, déjame entrar a la tierra prometida. La vio de lejos y le dijo, tú hasta aquí llegas. También es una sombra, una alegoría. No es la ley la que nos puede introducir a la tierra prometida. La ley cumplió su función, mostrándonos nuestro pecado, mostrándonos nuestra imposibilidad de alcanzar la salvación con nuestras propias obras, haciéndonos renunciar a nuestra propia justicia, enseñándonos que nuestra propia justicia es falsa, que no alcanzamos nosotros a salvarnos por nuestras obras. La ley más bien nos ubicó en el lugar de condenados y de la necesidad de ser salvados. La ley nos enseñó cuán condenados, cuán pecadores y cuán inútiles somos y cuánto necesitamos de un Salvador. Después Dios levantó a otro, uno que sí puede introducirnos a la tierra prometida y nos puede dar el reposo. No Josué, pero como parecido a Josué, Jesús. A Él escuchen. Él sí puede llevarlos allí. Entonces, como a manera de un bautismo, una muerte y resurrección, Josué, cuando introduce al pueblo de Israel a la tierra prometida, también la Biblia nos enseña cómo lo hace, pasa cruzando ¿qué? El río Jordán. Como igual que en el mar se abre el río Jordán y pasan por lo seco el río Jordán. En algún sentido, volver a nacer, la salvación. Entran a la tierra prometida, a través no de Moisés, sino de Josué. Porque Moisés, es decir, la ley, no puede salvarnos. La ley nos lleva hasta el punto en el que necesitamos a Jesucristo. Pero Jesucristo, que cargó en su cuerpo nuestros pecados, que le pagó a la ley nuestra deuda, haciendo justicia por medio de su muerte, con su sangre preciosa derramada, lavarnos, limpiarnos de nuestros pecados y presentar la defensa a nuestro favor. Todos los pecados de ellos, de los que pudieran ser juzgados, ya están pagados, ya fue derramada la sangre, ya fueron juzgados, ya fueron castigados. Entonces ya no hay nada que castigar a ellos. Vámonos, entremos todos juntos. Entonces Él nos llevó a la gloria y nos dio el verdadero reposo, el reposo de nuestras obras. Porque ya no necesitamos nuestras obras para salvarnos, nunca han servido para salvarnos. Ahora tenemos la obra de Jesucristo que perfectamente nos salva. Amén.
Pero eso implica que no se queden con Moisés. Tienen que dejar ir a Moisés, tienen que dejarlo allí. Por eso Moisés muere y el que ahora los dirige es otro. La esencia de los primeros capítulos de Hebreos es enseñarle a los hebreos: no tengan miedo, suéltenlo. Cumplió su función, fue fiel servidor sobre la casa de Jehová. Pero ahora Dios nos ha levantado a otro. ¿Quién es ese otro? Jesucristo. Y si en aquel tiempo los que desecharon a los que nos hablaban, a los que desecharon a los profetas, a Moisés, fueron castigados con justa retribución, ahora que Dios nos habla por el Hijo, lo que el Hijo nos está anunciando, si nosotros no hacemos caso, si nosotros nos deslizamos de aquello que Él nos está diciendo, de aquello que Él nos está guiando, por aferrarnos a Moisés, no escuchamos a Josué, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a quedar con Moisés, vamos a ser desechados. Ahora Dios nos ha enviado el mensaje de la salvación, la obra de salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿cómo escaparemos? Si aquellos que desecharon a Moisés, a Josué, a los profetas no escaparon, imagínense ahora si Dios nos mandó al Hijo a anunciarnos tan grande salvación, si nosotros ignoramos aquella salvación, ¿cómo entonces nos irá? Además, una salvación primeramente anunciada por el Señor, dice así. Segundo, también por los que la oyeron, la experimentaron en sí mismos los apóstoles. Tercero, el Espíritu Santo ayudándoles con milagros, respaldándoles con prodigios, dando testimonio con ellos. Entonces, el Hijo, el Padre, el Espíritu Santo dan testimonio de que este es el Evangelio de salvación. Entonces, si ustedes no lo atienden, ¿cómo les irá? Y en ese sentido dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidáramos una salvación tan grande? ¿Qué quiere decir? No que se puede perder, sino que no la quiere aceptar. Ante el anuncio del mismo Hijo, se aferra a los ángeles, se aferra a los profetas, se aferra a Moisés, no entendiendo que ellos son siervos de este Hijo Jesucristo, el más sublime de todas las cosas. ¿Me explico? Entonces, una manera magistral en el libro de Hebreos trata de hacerles ver a los hebreos: no tengan miedo, suelten a Moisés. Cuando estén abrazando al Hijo Jesucristo, no están traicionando a Moisés, sino cumpliendo el verdadero propósito de Moisés. Suelten el legado de los ángeles que nos entregaron los mandamientos y las noticias, no porque realmente lo estén traicionando, sino que creyendo en el Hijo Jesucristo, ustedes están realmente recibiendo el legado de ellos. Entonces, que perdieran ese miedo que tenían y fueran confirmados: sí, Jesucristo es Dios, y además estamos haciendo bien en creer en Él. No estamos locos, no estamos solos. No es que realmente estemos siendo atormentados en vano. Porque el corazón del libro de Hebreos es animar a estos hebreos, confirmar a estos hebreos que por haber creído habían sido desgajados, desechados, humillados y perseguidos. Anímense, pero me gusta mucho la forma de animarlos, porque cuando ustedes leen el libro de Hebreos nunca van a sentir la forma de animarlos una manera humana, como con discursos de superación, ¿no? Nada que ver con alguna doctrina súper profunda, no sé, de alguna cosa súper interesante o súper oculta de la Biblia, no. De una manera muy, muy sencilla, el Evangelio. Confírmense en Jesucristo, confírmense en su salvación. Luego todos los demás capítulos comienzan a hablar cómo creyendo en Jesucristo en realidad están aplicando y cumpliendo todos los mandamientos y reglas y leyes del Antiguo Testamento. Que en realidad aquella ley que ellos pretendían cumplir con su esfuerzo, en Jesucristo queda cumplida, porque todas aquellas leyes en realidad eran sombra de Jesucristo. El sumo sacerdocio, el sacerdocio, todo es sombra de Jesucristo. Los rituales, las ceremonias, las liturgias, los sacrificios, ofrendas de expiación, el tabernáculo, todo era sombra de lo que Jesucristo iba a venir a hacer. Nunca nosotros como pueblo
Nunca nosotros como israelitas pudimos cumplir cabalmente ni las ofrendas de expiación, ni los ritos, ni las ceremonias del templo, ni los mandamientos. Nunca pudimos cumplir perpetuamente los mandamientos del Señor por cuanto somos humanos y lo que hacemos se agota, se acaba, se corrompe, no sirve para siempre. Así que nunca por medio de este ministerio levítico o de este ministerio de la ley, nunca pudimos presentarle al Señor un cumplimiento perfecto, ni una expiación completa, eterna y perfecta de nuestros pecados. Pero cuando Cristo vino, Él no es la sombra. La ley es la sombra de los bienes venideros. Pero cuando miramos a Jesucristo, Él no es la sombra. Él no es el símbolo, Él es el bien venidero. Jesucristo perfectamente cumplió el sacerdocio. Perfectamente nos dio un sumo sacerdote eterno. Nos dio una expiación eterna. Nos dio un tabernáculo eterno. Dice que por su propio cuerpo, por su propia sangre, por su propio sacrificio, con Él mismo como sumo sacerdote, ya que son todos elementos divinos y eternos, perfectamente ha cumplido todo lo que la ley demandaba, pero no como nosotros, que era temporal y corrompido. Y diríamos nosotros en México, y chafamex. No era la versión hecha en México, Made in México, ¿no? Era la versión hecha en los cielos, ¿no? Por medio de su propia sangre, su propio cuerpo, Él como sacerdote, Él ofrecer la ofrenda de expiación, Él cumplir todo lo que la ley demandaba, nos presenta ante Dios con un cumplimiento eterno y perfecto de lo que la ley demandaba. Ya no es la sombra, es el bien venidero. Y cuando nosotros estamos en Él, no es necesario que sigamos debajo de aquella esclavitud que nunca nos pudo expiar, que nunca nos pudo limpiar eternamente. Así el libro de Hebreos avanza durante todos los demás capítulos enseñándonos a Cristo como el cumplimiento perfecto para que los hebreos pudieran sentir, ay, no estoy traicionando a Moisés, sino en realidad la única forma de presentar un cumplimiento perfecto de lo que Moisés mandó o de lo que Dios mandó es a través de la sangre de Jesucristo. En el capítulo 10, perfectamente llega a la conclusión de la expiación. Hebreos capítulo 10, versículo 10, ¿lo podemos ver? Hebreos 10. Estoy haciendo un súper resumen del libro de Hebreos. Miren, vamos a ir poco a poco porque creo que me fui muy recio. Algunos que tal vez no están muy familiarizados con las escrituras puedan decir, ¿de qué está hablando? Vamos a ver Hebreos capítulo 9 primero. Hebreos 9, 11. Bueno, vamos a ver Hebreos 9, 9. Me voy yendo para atrás, ¿no? Fíjense, está hablando, aquí está llegando al punto en donde como en Jesucristo los oficios del templo, del tabernáculo se cumplen perfectamente, pero no como en el Antiguo Testamento, que eran ordenanzas que realmente nunca pudimos hacer a la perfección, nunca nos pudieron santificar a la perfección. Entonces miren, el versículo 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, refiriéndose a lo de la ley, ya que consiste solo de comidas y de bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas, acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Hasta ahí corresponde con la ley, ¿no? Con el Antiguo Testamento. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces fíjense lo que está diciendo aquí. Ya no con los elementos de la ley, sino con los elementos celestiales. Está ahora ya presente Cristo. Ya no es necesario nuestro sacerdocio, nuestros rituales, nuestras ceremonias, nuestra religión, nuestra liturgia, nuestra manera de expiarnos con nuestros propios sacrificios. Sino miren, Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros.
en el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entonces se dan cuenta lo que está haciendo, no está usando nada terrenal. Todo lo que está usando el sacerdote eterno es él. La sangre eterna, la que él derrama. El sacrificio, el cordero, es él, ¿no? Y también el tabernáculo no hecho de manos, el celestial. ¿Se da cuenta que no quiere usar nada de este mundo? ¿Para qué? Versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Cuál lugar santísimo? ¿El de aquí de esta tierra o el celestial? El celestial. ¿Para qué? Dice, habiendo obtenido eterna redención. Para que la expiación y la salvación que él alcanzó fueran eternos. Para que la limpieza de nuestro pecado no dependiera de nuestra buena religión, de nuestra buena liturgia, ni tampoco de nuestras obras, sino de la obra que él presentó en el cielo por nosotros. Amén. Entonces ahora él ha obtenido una eterna redención. Versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, esto se refiere a lo de la ley, ¿no? Lo del Antiguo Testamento dice, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. O sea, si eso funcionaba para cada vez que pecaban y los volvía a santificar cada vez que ellos pecaban, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu, ¿cómo dice? Eterno. ¿Espíritu qué? Eterno. ¿Por qué? ¿Por qué tanto enfoca en lo eterno? Su sangre, él como cordero, él como sacerdote, el tabernáculo del cielo y mediante el Espíritu eterno. ¿Para qué? Dice, para limpiará, ¿cómo dice? Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Sin mancha a Dios se refiere sin ninguna falta. Claro, tenía cargando nuestros pecados en su cuerpo, pero a lo que se refiere sin mancha, que no falló en ningún punto de este sacrificio. Fue perfecto. No le falló ningún aspecto que la ley le pidiera. Todos los requisitos presentó a la perfección. Por eso dice, se ofreció sin mancha. Quiere decir, cuando un abogado presenta toda su defensa sin que le falte ningún punto. Dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para que qué? Para que sirváis al Dios vivo. Amén. Sin condenación, sin miedo, sin es que si no lo hago bien, es que si no me sale, es que yo no estoy hecho para esto, es que yo soy malo, es que yo no sirvo, es que yo soy del diablo, es que yo soy de la carne. ¿Me explico? Sin esas tonterías, sabiéndote redimido, comprado, lavado. Amén. Entonces cuando te sabes redimido, comprado, lavado, limpiado, salvado, renacido, propiedad del Señor Jesucristo, porque Él ha presentado todos los documentos sin mancha para presentarte ante Él limpio de tu conciencia. No como las ofrendas del Antiguo Testamento, que solo limpiaban temporalmente el pecado, pero Jesucristo eternamente. Amén. Eso es a donde quiere llevarlos, a animarlos. Ustedes no pertenecen a un rito religioso hebraico, judaico, pertenecen a Cristo. Lo judaico, hebraico era la sombra de Cristo. Ahora ya está presente Jesucristo, pueden confiar en esa salvación. Pueden entrar en este reposo, hebreos. No se desanimen. Sabemos que están pasando por persecución, por tribulación, se están siendo esparcidos por todo el mundo. Y a veces se preguntarán, ay, esto de creer no resultó como pensaba. Ay, se supone que, ¿dónde está Dios ayudándonos? En vez de que sintamos que nos ayuda, sentimos perseguidos, encarcelados, desechados, despreciados. Y en su corazón había esta pregunta, ¿vale la pena? O sea, si es la verdad, vale la pena, ¿no? Porque es la verdad. Y entonces no tenemos nada que anhelar de este mundo porque tenemos lo eterno. Y aunque este mundo nos escupa, de todas maneras nosotros no queremos nada de él, ni él de nosotros. Como decía Pablo, estoy muerto para él y él para mí. Pero si no fuera verdad, y si estoy padeciendo y viviendo toda esta situación por culpa de que me desvié,
y en realidad lo que decían los rabinos sí era cierto y Jesús era secta, entonces con el libro de Hebreos confirmarlos. Por si acaso entre los hebreos hay algunos que no terminan de creer que Jesucristo es nuestro Señor, que además vino a salvarnos y a limpiarnos para siempre, evangelizarlos. Y por si acaso hay algunos que sí son salvos, pero están tambaleándose por tanta dificultad, confirmarlos, refrescarlos. Y luego, por si acaso hay algunos que estén totalmente ya desanimados y hundidos en los pensamientos, sí creo en Jesucristo, pero esto no, Señor, ¿por qué? Regresarle a respirar y a entender cuál es nuestro tesoro, cuál es la cosa por la que nosotros vivimos y vale la pena esta vida. No es para estar cómodos en este mundo, sino para poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Entonces quería regresar los ojos de los hebreos a Jesucristo, porque por muchas tribulaciones, por muchos afanes, por muchas persecuciones, por muchos argumentos y confusiones, andan divagando, tambaleando en su corazón. Pongan los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, de nuestra eterna salvación. En Él encontraremos el gozo, en Él encontraremos la esperanza, en Él está nuestro tesoro, en Él está nuestra paz. Amén. A veces nosotros no tanto nos persiguen como los hebreos, más bien ni nos persiguen. Al contrario, el mundo nos acaricia. Y como que el mundo nos acaricia y nosotros le coqueteamos y le hacemos como que lo queremos también y andamos en ese eterno coqueteo. Tal vez por eso nos cuesta tanto trabajo enfocarnos. Tal vez si el mundo nos escupiera, nuestro enfoque único sería Jesucristo. Pero como el mundo ahora nos acaricia, por eso de repente la mente divaga. Pero sucede lo mismo. Comenzamos a preguntarnos si estamos en la verdad, si vale la pena. Porque el Facebook me ofrece una vida maravillosa. El TikTok y el Instagram me ofrecen vivir viajando por el mundo, me ofrecen ser influencer, me ofrecen tener dinero, tener comodidades enseñando demás, ¿no? Y si yo vivo enseñando o haciendo tonterías y me afano por esta vida, podré alcanzar las cimas de este mundo, las glorias de este mundo. Y al final comenzamos a tambalearnos también. Ay, ¿por qué estando en la iglesia, estando en la fe? Ay, ¿por qué tengo que vivir padeciendo estas cosas? ¿Por qué no puedo ir al cine con mi familia el domingo? ¿De qué se trata? Todos mis amigos tienen novia y novio y yo aquí esperando por el que Dios preparó, ¿no? Ay, ¿por qué yo no puedo vivir, no? Ahí en el antro, como aparecen en el TikTok, ahí festejando en el Fan Fest. Creo que también la carta de los hebreos aplica ahí. Pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Lo que el mundo nos presenta es más que pura fachada. Es más que pura mentira. Como los sets de televisión, como los sets de las películas, son puras maquetas. Y aunque aparentan ser ciudades increíbles, cuando te metes dentro de alguna de esas supuestas edificios, construcciones, te das cuenta que es puro cartón. Atrás, adentro, no hay nada. Pura fantasía. Pero el reino de Dios es como la semilla de mostaza. A la verdad es la más pequeña de todas, que cuando la ves dices, ¿esta semillita qué? Pero cuando cae a la tierra y comienza a crecer y a fructificar, se convierte en la más grande de todas las hortalizas, de tal manera que da su sombra a muchos que vienen a refugiarse debajo de ella. Así es el reino de los cielos cuando nos enfocamos en él. Menospreciable a la vista, pero cuando esa semilla se siembra en su corazón, crece y da su fruto y comienza a convertirse en una hortaliza grande que realmente da refugio al alma, al espíritu abatido. Pero el mundo parece una semillota hueca, porque cuando la siembras no dan nada. Entonces el libro de Hebreos es muy maravilloso para aquellos que se encuentran confundidos, desanimados, perseguidos, humillados, esparcidos, que ya dije confundido, ¿verdad? Machucado, como dice la Biblia, es una expresión apocado, ¿no? Desorientado, que no sabe si vale la pena pertenecer o no al Cristo. La verdad es que no sabe ni de lo que está hablando, porque para empezar tenemos vida eterna en Él.
Y la Biblia dice así: no hay quien deje padre, casa, hermanos, hijos e hijas, tierras, que reciba 100 veces más en el mundo venidero y también en este mundo. Porque los que viven caminando con Jesucristo aparentemente viven tirando todo a la basura, teniendo todo por basura para ganar a Cristo. Pero no se dan cuenta que en realidad Cristo cómo los llena de virtud, de gracia, de dones, de bendiciones. 100 veces más. Vamos a ver Hebreos capítulo 10. Ahora sí. El versículo 4. Verso 4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Vamos a ver el versículo 8. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. ¿Qué está diciendo aquí? Estoy tratando de resumir el capítulo. Sobre las ofrendas y sacrificios del Antiguo Testamento, estos no podían realmente quitar los pecados. Porque si queremos quitar el pecado de alguien, tenemos que quitarlo de una y por todas, ¿no? Es decir, tenemos que dejar a la persona limpia y para siempre. Pero los sacrificios del Antiguo Testamento iban limpiando pecado por pecado, pero esto no te hace dejar de ser pecador. Solo te va limpiando de cada mancha, pero sigue siendo una fuente de manchas. Entonces, ¿qué sucede? Nos presenta la liturgia o la ley en el Antiguo Testamento como algo que nunca podía realmente presentar limpios, nunca podía presentar perfectos a los que mediante este culto se querían acercar a Dios. Ese es el problema con la religión. Es un culto que nunca es capaz de presentarte limpio porque depende de ti, de tus obras. Entonces siempre fallará. Te estás limpia y limpia y limpia y limpia, pero nunca terminas de limpiar. Es como querer barrer el desierto, ¿no? Quítame todo el polvo de aquí. Eso no sirve. Por eso, en una profecía, el Señor Jesucristo dice: he aquí que vengo, oh Dios. Dice: sacrificios, expiaciones y holocaustos por el pecado no quisiste ni te agradaron. Por eso dije, oh Dios, que vengo aquí, como en el libro está escrito, como en el rollo está escrito acerca de mí, que vengo a hacer tu voluntad. ¿Cuál es esa voluntad? Versículo 10. En esa voluntad, ¿somos qué? Santificados. Mediante el acto religioso más devoto y consagrado. ¿Así? No. Mediante traer sus cosas del mundo aquí a la iglesia, hacemos una fogata y las quemamos todas. ¿Sí? ¿No? Santificados. Mediante orar durante 41 días ayunando. ¿Así? ¿No? ¿Qué dice? Mediante la ofrenda de los diezmos que traemos a la iglesia, las ofrendas de... ¿Eso? ¿No? No, ¿verdad? En esa voluntad somos santificados. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Amén. A través de Jesucristo fuimos santificados. De una sola vez y para siempre. Eso no es una religión. Es el fin de la religión. Es un rescate pagado definitivo por nuestras almas. Y luego sigue diciendo, versículo 11, es comparación. En comparación dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Qué está haciendo a los hebreos? Elijan bajo qué culto quieren estar. Quieren estar bajo el sacerdocio que se practica día con día en la sinagoga, en las sinagogas, en los templos, en las religiones, que nunca pudo presentarlos limpios, que nunca pudo quitarles el pecado. ¿O quieren confiar en Jesucristo, el cual con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre? Miren, versículo 12. Pero Cristo, otra vez en comparación con la ley. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. ¿Qué diferencia? Los sacrificios continuos del versículo 11,
que día tras día se están ofreciendo, pero que nunca pueden limpiar a los que por medio de este culto se acercan. Pero Cristo, habiendo ofrecido ¿cuántos? Uno solo. ¿Para cuánto? Para siempre. Se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Vean el 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Entonces es un acto maravilloso y una palabra preciosa a los que se sentían, ¿sí estamos en lo correcto? Bueno, decidan. Quieren depender del sacerdocio, de la ley, del esquema que nunca nos pudo lavar ni limpiar y que era sombra del bien venidero. ¿O quieren confiar en Jesucristo, el que es el bien venidero, que con un solo sacrificio y para siempre nos ha santificado? Es suficiente Jesucristo. Amén. Es suficiente lo que hizo para santificarnos, nos hizo perfectos para siempre. Y como queriendo desechar ya de una vez por todas ese judaísmo religioso que no sirve para limpiar, continúa. Versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Punto. Ya hubo remisión de los pecados para siempre. ¿Qué más otro sacrificio se necesita? ¿Qué más acto religioso se necesita? Solo gozarse con el amor de Jesucristo. Amén. Solo refugiarse en la defensa que Jesucristo presenta por nosotros. ¿Qué digo? Ya ni siquiera lo podemos llamar defensa o argumento. Es algo tan definitivo. No hay manera de ser culpado el que ha sido justificado por el Señor Jesucristo. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que ¿qué? El que justifica. ¿Quién los condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Entonces dice, ya, ¿para qué les repito, no? Es una lista de cosas y dice, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces habla, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni espada, ni desnudez, ni peligro, ni hambre. Luego también habla, ni lo alto, ni lo profundo, ni el presente, ni el porvenir, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada. Por eso, más que una religión, o en vez de una religión, que es poner la confianza en lo que nosotros hacemos o damos, poner la confianza en Jesucristo, lo que Él hizo y dio por nosotros, nos ampara, nos da certeza, nos da seguridad, nos da confianza a quién pertenecemos, quién pagó, cómo nos compró, quién somos ahora nosotros. Amén. ¿Y para qué vivimos ahora? Eso es lo que a continuación el libro de Hebreos comienza a hacer. Del capítulo 10 sigue el capítulo 11, capítulo llamado el capítulo de los héroes de la fe. Y comienza a decir los testimonios de hombres que por fe alcanzaron las promesas de Dios, y también son ejemplo y testimonio a nosotros, como por la fe hicieron y experimentaron prodigios de Dios. Fíjense qué interesante. Nos habla de algunos personajes como Abraham, como Abel, ¿no? Y nos habla de todo un poco porque nos quiere enseñar. Algunos, vamos a ver el capítulo 11, el versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible.
Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Hasta ahí. Un ejemplo, nos habla de Moisés, el cual, desechando la gloria de ser príncipe de Egipto, escogió mejor la dificultad que le representaba liberar a su pueblo y confiar en Dios. Y claro, eso le implicó muchas dificultades. Por eso él pudo ver también la gloria de Dios en su vida. Su vida al final fue usada para liberar a muchos. Escogió realmente el confiar en Dios más que las glorias que este mundo le ofrecía. Y pudo ver la gran liberación que por medio de su vida Dios había preparado. Cruzó el mar y celebró la Pascua, es decir, pudo liberar al pueblo de Israel. Y entonces todos consideran la vida de Moisés una vida gloriosa, pero sí es gloriosa, pero a la vez él no vio la gloria de este mundo como algo a que aferrarse, sino confiar en Dios. Por la fe Moisés renunció. También vamos a ver otro ejemplo. El versículo 8. Capítulo 11, verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Aquí los hermanos que quieren ingresar al seminario, ¿no son como Abraham en algún sentido? Vente al seminario, pero ¿cuál es el plan para mi vida? A la tierra que yo te mostraré. ¿Pero cuál? Ni yo sé. Aquí está el evangelista Mauricio, ingresó al seminario. ¿Sabías qué iba a pasar contigo cuando ingresaste al seminario? Dice que no. Solo sintió que Dios le llamó. Eso es lo que le sostiene. Eso es lo que nos sostiene, como viendo al invisible, poniendo la mirada en el galardón. Que en nuestra vida vamos a ver las obras, la gloria de Dios. Lo que para Dios es precioso y glorioso. Porque una persona en quien el corazón de Dios fluye y se llega a realizar. Una persona que recibe el corazón de Dios es una persona muy valiosa, muy preciosa. Una persona que aquí describe como personas de las cuales el mundo no es digno. No porque sean buenas, sino porque tuvieron la sensibilidad o el valor a atreverse a recibir el corazón de Dios. Algo que palpita dentro de nosotros como diciéndonos, tú no eres de aquí. Lo tuyo no está en este mundo. Hay cosas más preciosas que perseguir en esta vida. ¿No quieres ser parte de ellas? Te tengo reservado para este propósito. Cuando late esto dentro del corazón, tú no estás para vivir afanado por las cosas de esta tierra. Yo a ti te tengo para cosas mejores. ¿No quisieras verlas? Y el corazón late, ¿no? Ay, sí, Señor, sí, Señor. Sí, es verdad. Bueno, entonces confía en mí. Ay, Señor, es que me da miedo porque, así como que yo siento que me vas a pasar por mucha aflicción y dificultad y me vas a hacer renunciar a todas mis comodidades y a todo lo que me gusta. Tranquilo, te voy a dar cosas mayores y mejores y yo te voy a sostener. No va a ser con tu fuerza, no te preocupes. Yo te ayudo, yo estoy contigo. ¿No quieres ver? Señor, si tú estás conmigo, si tú me cubres, vale, pues entonces vente, vamos. Y en el corazón nuestro se empieza a formar el mismo tesoro que hay dentro del corazón de Dios. El mismo enfoque que hay dentro del corazón de Dios, comenzamos a velar por lo que a Dios le importa. Se convierte en una persona muy preciosa. En este mundo camina como peregrino, el mundo no es digno de él. Así Dios llamó también a los seminaristas, pero no solo a los seminaristas, a todos ustedes que los apartó de este mundo para estar en su iglesia. La palabra iglesia viene de eclesia, del griego, y quiere decir los llamados fuera de. ¿Fuera de dónde? Sí, los peregrinos. Son los peregrinos, los que no pertenecen acá. Los que cuando el mundo los ve dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás ahí todo el día construyendo el arca? Aquí hay tanta vida y tú ahí metido construyendo un arca que porque va a llover, que porque viene un diluvio, dicen. No, hombre, eso ya está pasado. Eso lo creían los neandertales. Ahora ya tenemos un mundo que ya está muy avanzado.
Hay caricaturas que hablan hasta de vencer a Dios y de superar el juicio de Dios con la tecnología. Así de locos estamos los seres humanos. Si Dios viene con su juicio, nosotros lo corremos, hombre. Tenemos la fuerza, el poder. Nosotros somos Dios. ¿Qué haces allí, Dana, construyendo esa arca con tu tío Noé? ¿No? ¿Qué haces allí, Brandon, esperando en el Señor? No va a haber tal diluvio. ¿Para qué viven ustedes ahí construyendo? ¿Hay algo que esa arca qué? Y todo el mundo se burla de ustedes, los ven como locos por dedicar nuestra vida, nuestro tiempo tan valioso y precioso en construir una arca que quién sabe de un diluvio que va a venir. En predicar el evangelio, en vivir para la salvación. ¿Y qué es lo único que a Dios le importa? El arca, ¿no? Porque en ella se van a salvar. Pero ¿qué es lo que le importa al mundo? Sus propios deseos, sus propios sueños, anhelos y metas de esta vida. Por eso nos ven como locos. Pero a su tiempo se verá en los frutos. Amén. Así Dios llamó a algunos seminaristas, a algunos hermanos, a algunos jóvenes. Les llamó a pertenecer a un mundo fuera del mundo. La iglesia, eclesia. Y entonces sienten en su corazón ese fluir del corazón de Dios, tan precioso, tan glorioso. Y me imagino a los seminaristas, especialmente yo conozco un poquito la vida y el testimonio de Mauricio. Comenzó a ser llamado por la construcción. Él decía, bueno, es que yo estudio ingeniería civil, entonces quiero aprender un poco de la construcción, pero en el campo. Ahí con el hermano Julián estuvo aprendiendo de construcción. Pero también de alguien que dejó todo por servir al evangelio, ¿no es así? El testimonio del hermano Julián hasta ahora está en mi corazón. Cuando pienso en él, pienso cuán maravillosos fueron sus últimos años. Qué bueno que lo dejó todo por servir al evangelio. Qué bueno que no dedicó sus últimos años en vivir para producir para este mundo, sino en producir para el evangelio. El hermano Julián, si no lo conocen, es el hermano que ayudó a construir toda la primera etapa de la sede central en Xochimilco. Él es un maestro albañil, pero su conocimiento más que un maestro albañil tenía conocimientos como de ingeniero. Nos ayudó con el edificio de Jerusalén, que hoy vive todo el equipo de Jerusalén. Ahí nos ayudó con la villa Mahanaim, en donde viven todos los colaboradores y seminaristas y los que viven en la iglesia para producir todo lo que nosotros hoy vemos del evangelio hacia todas las cosas que hace la misión en México. Ahí también construyó el salón de culto, que es una carpa, medio salón, ¿no? Ahí con un poquito de los recursos que teníamos nos ayudó a pensar, nos ayudó a realizar la casa pastoral que estaba en ruinas. La levantó, en donde hoy está nuestro pastor Pablo Shin. Todo eso lo ayudó a convertir en una preciosa base del evangelio. Y su familia le criticaba. Y le decía, pero papá, sus hijos, ¿qué haces metido en la iglesia? Ya sus hijos grandes, ¿no? Mira que aquí mi casa, le decía uno de sus hijos, no la has terminado. Mira que tú podrías ganar mucho dinero, porque podía ganar mucho dinero, él ganaba mucho dinero. Mira tu casa, tus perros los tienes ahí, él vive en un municipio que se llama Xonacatepec, ¿no? Ahí en Xona los tienes abandonados. Y mira, papá, ¿por qué? Ay, la iglesia se aprovecha de mi papá, le decían. Papá, vente para acá, poquito ayúdalos y luego déjalos. Pero el hermano Julián entró un no sé qué sé yo, que no sé cuándo. Dios lo llamó, no se podía sentir feliz fuera de la iglesia. Empezó así como, ay, los voy a aconsejar. Terminó entregado de lleno. No había poder que lo hacía renunciar a construir la iglesia. Estaba picado con la iglesia. Él tenía en su corazón esto. En este lugar vendrán mis hijos, los hijos de mis hijos y los hijos de los hijos de mis hijos. Y tenía en su corazón, esta va a ser una preciosa arca a la que muchos entren para la preciosa salvación. Aquí se va a predicar el evangelio, va a ser la radio, vamos a producir programas de televisión, vamos a predicar desde esta base, van a salir muchos seminaristas entrenados, misioneros, para predicar por todas partes. Entonces la obra que estamos haciendo no solamente es construcción. Y el hermano Julián así vivió, empezó a enfermar. En su enfermedad, primero le dijeron que era simplemente una inflamación de la próstata.
pero luego aquella inflamación se agravó, finalmente resultó era un cáncer de un nivel ya intratable y finalmente así partió, pero era impresionante. Hermano Julián, váyase a atender. No, 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 pero primero termino esto. Bueno, hermano, pero váyase a atender. Se iba a atender. Y cuando se iba unos días de la construcción, llamaba, ¿cómo van con esto? ¿Cómo van con aquello? La zapata la hicieron de la medida que les dije, a ver, mándenme video, mándenme foto. ¿Cómo me alegré? Estaba ya muy grave. Y entonces su familia me dijo, quiere verlo. Fui a verlo a su casa. Cuando fui a verlo a su casa, apenas nos vio, a todos los que estábamos trabajando en la construcción. Y cuando nos vio, se soltó a llorar el hermano Julián. La hermana, su esposa, ella nos dijo, nosotros vimos que ha estado viniendo su familia a visitarlo para despedirse porque saben que no le queda mucho tiempo. Pero con todos es normal. Pero apenas los vio a ustedes y se soltó a llorar. Porque a él le daba mucha felicidad que lo fuéramos a visitar. Además, el tiempo más precioso e importante de su vida lo había vivido a nuestro lado. Los regaños del pastor, ¿no? Los problemas cuando nos encontrábamos las piedrotas abajo del terreno. Y todo lo que se suscitó, hasta pelear con algunos abusivos del gobierno que nos querían parar la obra. Todas esas cosas que vivimos juntos se convirtieron, aunque en el momento eran berrinches, dificultades, problemas, en su momento se convirtieron en algo atesorable en nuestro corazón. Hasta el día de hoy, cuando yo lo recuerdo, cómo me da cierta nostalgia, a la vez felicidad por haberle conocido, por haber estado a su lado. Y entonces yo recuerdo eso, lloraba, abrazaba a todos los que estábamos con él, al evangelista Saúl Zacapala, que ahora se encuentra en Monterrey, que bueno, ya fue rotado oficialmente, ¿no? Se va a ir, ¿a dónde se va a ir Raúl? ¿A Guanajuato? A Salamanca, ¿verdad? Se va a Salamanca. Bueno, el evangelista Saúl, como está muy jovencito y además está bajo de estatura, le decían el niño. Ay, ese niño que van a demandarnos por andar trabajando, poniendo a trabajar a los niños, decíamos, ¿no? Ya saben, aunque somos cristianos, pero somos mexicanos todavía un poco. No podemos parar de hacer bullying, ¿no? Y cuando lo vio el hermano así con sus lágrimas, dice, ¿y ese niño qué? Dice, no le den cosas pesadas al niño y así, ¿no? Le decía, no, respétame niño, le decía, ¿no? Y así jugábamos, ¿no? Y bromeábamos en ese momento tan especial. Su hijo se despedía de él. Y finalmente así nos despedimos y su esposa nos dijo, realmente él fue muy feliz en la iglesia. Si por él fuera, estaría allá. Pero solo es más problema trasladarlo ahora allá que tenerlo aquí. Y ninguno lo hizo llorar como ustedes cuando los vio, realmente se alegró. Por último me preguntó, ese edificio último que estamos haciendo, ¿para cuántos pisos lo quieren levantar? Ah, para tantos, no aguanta para tantos, dijo, no lo preparé así. Si lo quieren para tantos, hagan las zapatas de esta medida y los castillos de esta medida. Ok, así lo hacemos. Bueno, nos fuimos ese día, platicamos con su hijo, uno de los que más se oponía a que estuviera en la iglesia, porque decía que desperdiciaba su talento y su capacidad para servir a la iglesia. Pero ese día él habló con nosotros y decía, no saben cuánto me alegro, que realmente mi papá, nosotros no sabíamos que era su último tiempo, por eso pensábamos que valía más la pena que hiciera otras cosas. Pero sabiendo que era su último tiempo, ahora veo que Dios lo llamó verdaderamente. Qué bueno que mi papá no desperdició su vida atendiendo las cosas de esta vida y que echó toda su vida para el evangelio. Eso le doy muchas gracias a Dios, decía su hijo. Y entonces nosotros agradecíamos a Dios también. Nos fuimos. Antes de lo que yo esperaba, me llamaron estaba dirigiendo un seminario bíblico en un pueblito que se llama Mineral del Monte. Ahí en Mineral del Monte me llamó su esposa, ore por mi esposo, le está doliendo mucho, está en una crisis. Y me dijo, no sé por qué repite mucho 80 por no sé qué, por 1.20, algo así. Y que repetía mucho una medida. ¿De qué es esa medida? Y entonces nosotros nos preguntábamos que de qué era esa medida porque era raro, no coincidía con la zapata ni con el castillo. Decíamos, ¿de qué es la medida que él repetía?
Y repetía la medida, sus últimas palabras, despedirse de su familia y luego díganle al pastor que tanto por tanto. Esas fueron sus últimas palabras y así se fue el hermano. Y entonces la hermana me llamó, ya pastor, nuestro hermano Julián ha partido, el Señor le ha llamado. Dimos gloria a Dios. Después yo pude participar a su funeral, ahí le predicamos a mucha familia de él que él tenía el anhelo de que escucharan el evangelio. Pero nos quedamos preguntando qué era esa medida. Y estuvimos buscando y ya nos acordamos cuál era esa medida. Nos estaba dando la medida de la separación entre el emparrillado de las varillas que tiene que llevar la losa, la losa y el suelo, el piso del edificio que estábamos construyendo. Entonces, ¿cuánta de separación entre las varillas que forman el emparrillado donde se va a echar el colado, ¿no? Y entonces nosotros cuando vimos, esta era la cosa que él nos estaba queriendo decir, hasta el final se fue sirviendo al evangelio. Era su interés en el corazón. Me pareció maravillosa la vida de él. Ese es el tiempo que entonces el hermano Mauricio, ¿no? El evangelista Mauricio llegaba a aprender de construcción, pero yo del hermano Julián aprendí de construcción, pero también aprendí del corazón. Por eso de repente no me sorprendió cuando me enteré que el evangelista estaba queriendo entrar al seminario. Y yo dije, pero yo varias veces hablé con Mauricio y le pregunté y siempre decía, no, eso no. Yo vengo a aprender la construcción. Yo seré un gran ingeniero civil, ¿no? Jesucristo llamó a Pedro y le dijo, te haré pescador de hombres. Llamó a Mauricio y le dijo, te haré constructor de arcas. Amén. Un gran ingeniero que se las ingenia para anunciar el evangelio. Y yo sé muy bien que él llegó sin saber a dónde Dios lo iba a mandar, qué iba a hacer con su vida, con quién se iba a casar, nada. A la tierra que Dios le mostrará. Amén. Por eso Hebreos capítulo 11. ¿Alguno de ustedes también se siente así como que ¿a dónde voy? No se preocupe, a la tierra que Dios le mostrará. Capítulo 11, verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. ¿Qué ciudad esperas, evangelista Mauricio? La que tiene fundamentos, cuyo arquitecto ¿cómo dice? Y constructor es Dios. Qué interesante ser ingeniero en la ciudad celestial. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual, ¿qué dice? Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Entonces miren el versículo, déjenme ver. Seguimos en el 11. 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak y de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, fíjense, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. Hasta aquí habla de los que por la fe conquistaron, vencieron, lograron, alcanzaron. ¿No es así? Aunque todos estos eran débiles,
Uno fue arrojado al pozo de los leones y un ángel tapó la boca de los leones porque no quiso dejar de orar a Dios. Otros en batalla se hicieron fuertes, aunque no tenían el número de personas necesarias, Dios les ayudó y les hizo vencer en batallas. Otras mujeres, por servir a los siervos, de repente recibieron tragedias, se murieron sus hijos, pero por estar los siervos cerca de ellas, resucitaron sus hijos. ¿No es así? Y así nos empieza a hablar. Tiempo me faltaría de hablarles de Jefté, Sansón, Gedeón, de los profetas, que por fe lograron grandes cosas. Pero también habla de otros que no es que lograron, sino que padecieron. Y a continuación vienen los que padecieron. Miren, ¿dónde estamos? En el 34, ¿no? En 35. Ah, sí es cierto. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros, este es otro grupo, fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. De los cuales el mundo, ¿qué? Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Cuando yo escucho esta palabra, de los cuales el mundo no era digno, me hace pensar, no es que ellos tuvieran alguna justicia, no es que ellos fueron buenos, sino que ellos decidieron perseguir el galardón mayor. En sus corazones se les reveló el llamado mayor. No es que yo puedo garantizarle al evangelista Mauricio que todo irá miel sobre hojuelas y viento en popa. También experimentará, sí, tapará bocas de leones, hará huir ejércitos, ¿no? Recibirá sus muertos mediante resurrección, pero también andará de acá para allá sin morada fija, también experimentará azotes, desvelos, ¿no? Hambres. Pero de todas las maneras, esto que para nosotros no es tan importante, porque lo verdaderamente importante lo estamos persiguiendo mirando adelante, mirando hacia arriba. Amén. ¿Qué pasa aquí? Dice, todos estos el mundo no era digno de ellos. Cuando yo veo, por ejemplo, a los integrantes del grupo Alba, me acuerdo mucho cómo uno de los integrantes me decía siempre, pastor, por participar a los EFs, por participar, andar siguiendo a la iglesia donde hacen los eventos para cantar y tocar las alabanzas. Para nosotros es un momento muy importante porque a través de la música, a través de la adoración, tocar el corazón también de los participantes, para que abran su corazón. Es un servicio al evangelio, a la vez es una gracia de Dios. Pero entonces en algunos momentos ellos se sentían difíciles diciendo, no sabe, pastor, dejo trabajo, me endeudo por el evangelio, ya la tarjeta ya no le puedo sacar más para perseguir todo lo que se tiene que hacer siguiendo al CLF, la gira del CLF, es para nosotros a veces nos hace dudar, si vamos a poder, pero en su corazón una vez se decidieron a servir al evangelio y por eso por todas partes donde se predica el evangelio ellos van siguiendo las campañas, los seminarios, los CLFs para compartir el evangelio junto con el pastor. Entonces me decía, ¿sabe las oportunidades que yo me he perdido? ¿Sabe? Una vez me ofrecieron ir a trabajar al extranjero, pero me tenía yo que ir, pero justo había CLF. Tuvo que dejarlo por el CLF. Y luego, ¿con qué se quedó? Con una deudota. No solo no ganó, sino que además se endrogó. Y a veces sí, venía la duda en sus corazones. No de todos, pero de algunos de ellos. Ay, Dios mío, ¿estamos haciendo bien? Yo les compartí este pasaje. ¿Qué dice de Abraham? ¿Qué dice de Moisés? ¿Qué escogieron primero? ¿Acaso creemos que nosotros podemos servir a Dios? Es una gracia de Dios. Si pudimos dejar algo por el evangelio, no fuimos nosotros, fue que en nuestro corazón latía el corazón de Dios. Luego, ustedes reciben un honor y una gloria que no merecen. ¿Perdiste trabajo? ¿Perdiste madre, casa, hijos, hijas por el evangelio? ¿Perdiste una gran oportunidad? Yo te digo, no perdiste nada que valga la pena. Pero lo que has ganado, lo que has recibido es mucho más que lo que aquellos que te ofrecían te pudieron dar. Tú has recibido el ser maltratado junto con el pueblo de Israel antes que ser llamado hijo de la hija del faraón. Entonces Dios, ¿cómo ve? Ah, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz,
Cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Dios, ¿cómo ve? Ay, de estos el mundo no es digno. Cuando yo le dije, ¿ya viste lo que dice la Biblia? De los cuales el mundo no era digno. Aquel hermano, me acuerdo cómo comenzó a llorar. No soy digno de verdad. Soy un traicionero nada más. Pero Dios me tiene sirviendo a su evangelio. Cuán glorioso, cuán hermoso. Yo le dije, espero que nunca pierdan ese corazón, afinado con el corazón de Dios. Y Dios sin falta les ayudará, les dará para todas las cosas que son necesarias. Amén. No creo que no, porque a la vez que andan de acá para allá, a la vez que andan sin morada fija, a la vez tapan bocas de leones, hacen huir ejércitos extranjeros, ¿no es así? Y reciben a sus muertos mediante resurrección. Entonces, bueno, sí se padece, pero también Dios nos ayuda. Muchas son las aflicciones del justo, mas Jehová los librará de todas ellas. Amén. Entonces es maravilloso este pasaje para animar a nuestro corazón. ¿Estamos haciendo bien construyendo el arca? ¿Cómo ven ustedes? Gloria a Dios. Fuimos llamados fuera del mundo, pero algunos todavía andan echándole ojitos al mundo. Todavía están así como que guiñándole el ojo, ¿no? Enseñándole la pierna al mundo, ¿no? El mundo también, ¿no? Les hace ojitos y ustedes así como que, no puedo porque estoy acá, pero vente conmigo, no, pues, no, ¿cómo crees? Pero, ay, bueno, sí. No, hermanos. El mundo no tiene nada para nosotros, ni nosotros para él. Pero en Jesucristo lo tenemos todo. Fíjense, entonces después de enseñarnos de estos, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, el capítulo 12 llega. Ay, hoy Santa Cena, ¿verdad? Entonces el capítulo 12 llega con una palabra muy hermosa. Por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Qué significa que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos? El capítulo 11, ¿no? Y ahora no solamente el capítulo 11, tenemos a muchos después, Pastor Pablo Shin, Pastor Oxopar, cuántos siervos, cuántos misioneros, cuántos pastores se levantaron, la iglesia primitiva. Que todos ellos, cómo vivieron entregando por su vida por el evangelio. Y entonces cuando yo veo tan grande nube de testigos que tengo alrededor, me acuerdo de qué he venido a ser parte. ¿Cuál es nuestro legado? Nuestro legado no es aferrarnos a Moisés, a un legado de honor de un pueblo elegido, no como del tipo judaico. El legado al que tienen que aferrarse, abrazar, es el legado de la fe. Eso es lo que les está diciendo en el libro de Hebreos. No se aferren a la tradición, sino aquellos que por fe alcanzaron las promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, anduvieron de acá para allá, apedreados, aserrados, despreciados, desechados. Esos que heredaban, que tenían puesta la mirada en un galardón mayor. Esa es nuestra herencia como pueblo de Dios. Aquel galardón mayor, la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Entonces tenemos esta grande nube de testigos. Es como si estuvieran alrededor de nosotros, pasándonos la estafeta y diciéndonos, ya, te toca, es tu turno de correr. Como una carrera de relevo. Nos pasaron su estafeta. ¿Cuál es esa estafeta? No la ley, la fe, la promesa de Dios. Entonces ahora ustedes tienen esta estafeta preciosa. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? ¿Cómo, Señor, si somos tan débiles? Si tenemos tanta dificultad, si estamos tan bien perseguidos y andamos de acá para allá, si no tenemos con qué, decimos en México de una manera muy, muy coloquial, no tenemos con queso las empanadas o las quesadillas. En Veracruz decimos empanadas, porque las empanaditas son como aquí las quesadillas fritas, ¿no? No tenemos manera. Pero ¿qué dice aquí el versículo 2? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Para nosotros son palabras muy exageradas, porque a lo mucho nosotros lo que tenemos es uno que otro problema económico, uno que otro problema con alguien que le caemos gordo. Pero en realidad ellos estaban siendo perseguidos a muerte, dispersados de sus ciudades, llegando a quién sabe dónde, donde pudieran comer y descansar un poco, por predicar el evangelio. Un día cuando me dijo una persona, pastor, pero Dios quiere que nos superemos, pero Dios quiere que alcancemos nuestros sueños y nuestras metas, pastor, pero Dios quiere que seamos alguien en la vida. Yo le dije, no, Dios no quiere eso, se equivoca. Váyale con ese discurso a los primeros hermanos de la iglesia, que por ser creyentes en Jesucristo tuvieron que renunciar a todo lo que este mundo les podía ofrecer. No podían ni soñar en convertirse en grandes personajes de este mundo. ¿Cómo les voy a decir a ellos? Dios quiere que te superes. Tenían que vivir ocultos en catacumbas, enfermos por la falta de luz solar, enfermos por la humedad que respiraban todos los días, por no poder salir, porque los arrestaban, porque los mataban, porque los perseguían. Y a pesar de que estaban tan atormentados y perseguidos, muchas personas recibían salvación. Aunque en los coliseos y en las plazas perseguían y mataban a los cristianos se multiplicaban, porque dedicaron en predicar el evangelio, dedicaron en compartir el amor que habían recibido de parte de Dios. Entonces, si yo dijera más bien, imagínense llegar a ellos y decirle, pero Dios quiere que tengas coches, que tengas casas. ¿Y ellos qué me contestarían? ¿De qué estás hablando? ¿En qué tiene su atención puesta a Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios enfoca? Y a ellos nos pueden decir un poco mejor qué es lo que Dios quiere. No es que Dios quiere que alcancemos estas cosas, no es que tampoco no lo quiere, pero no es su enfoque principal, no es su centro. El centro es podernos dar la esperanza de la salvación, que nos pueda llegar la esperanza del amor de Jesucristo. Ese es el centro de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que reciba su corazón, que reciba su amor, y que otros más por medio de ti también reciban su corazón, también reciban su amor. Amén. Lo que Dios quiere es que te acerques a Él, que confíes en Él. Dios quiere que nos portemos bien. No, Dios no quiere que te portes bien. Dios quiere que confíes en Él. El portarse bien es un fruto de acercarse a Dios, de confiar en Dios. Pero no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es poder amarnos, poder estar cerca con nosotros cerca con Él. Y que podamos compartir la salvación con la que Él nos salvó, que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que Dios quiere, es el foco de la atención de Dios. Pero estamos muy distraídos porque queremos ser personas muy pulidas, muy bañadas, muy limpias, muy cómodas, muy preponderantes. Y nos olvidamos que el centro del corazón de Dios no es convertirnos en la cima de este mundo, sino en manantiales que saltan para vida eterna. Amén. Para eso se necesitan dos cosas principales. Número uno, acercarse a Dios por medio de la fe, recibir el corazón de Dios. Número dos, compartirlo. Luego todo lo demás es fruto de eso. Amén. Y entonces yo pienso en eso. Cuando aquel hermano me dijo, Dios quiere que... No es que yo digo que está prohibido. Adelante. Debemos trabajar, debemos estudiar, debemos avanzar en la vida, pero ese no es nuestro propósito. Todo lo que alcancemos en esta vida tiene un propósito, para servir al propósito de Dios, al enfoque del corazón de Dios, para servir al evangelio. Y entonces si yo me gradúo, si yo estudio, lo hago con fe, creyendo que con esto puedo servir al evangelio. Y si yo tengo a mi familia, la educo con fe, guiándola para que sirvan al evangelio. Si sé construir, si soy ingeniero civil, lo haré para el evangelio. Si sé cantar, si sé danzar, lo haré para el evangelio. Si puedo aprender algo, lo aprenderé para el evangelio. Amén. Y si puedo enriquecerme y tengo el don de los negocios, lo haré para el evangelio. Amén. Pero no confundamos, el propósito no es enriquecerse por enriquecerse. El propósito es para el evangelio. Entonces, si todo lo que Dios nos da, dones, habilidades, talentos, lugares, posiciones, se usa para el evangelio, ¡cuán hermoso!
Pero si solamente tenemos como meta, yo quiero ser alguien, yo quiero lograr esto, yo quiero tener esto. Si tu meta eres tú mismo, ¿cuán mediocre meta tienes? Pero si la meta es Dios, entonces persigues a la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¡Cuán hermoso! Y veo a algunos hermanos, mientras teníamos una meditación, uno de aquí de los que vivimos en la iglesia decía, ay pastor, a veces yo me siento frustrado porque a veces digo, ay, no puedo ver a mi familia, ay, no me alcanza para esto, para lo otro. Ay, pastor, es que a veces me siento difícil porque como que me siento como que no puedo hacer lo que yo quiera o no puedo vivir como yo quiera, como a mí me gusta. Ay, pastor, pero cuando lo escuché, yo escuché no solo a él. Así están muchos jóvenes, muchos hermanos en la iglesia. Ay, ¿por qué tengo que vivir esto? Ay, ¿por qué me tocó así? ¿Por qué tengo? Ay, ¿por qué no puedo ni esto, ni salir el domingo con mi familia me da tiempo porque el pastor termina muy tarde el culto y luego ya para que salgo, luego hay que entregar limpia a la iglesia las cosas y luego pasa uno toda la vida, todo el día, todos los días en la iglesia? No es cierto. Pasas toda la vida, todo el día, todos los días en el celular. En la iglesia, ¿cuándo pasa? ¿Qué día? El martes reunión de damas y reunión de varones ni viene, pero se queja. Solamente 2 horas, ¿no? Cada reunión, 3 si acaso. Pero el día, ¿cuántas horas tiene? Ah, pero cuando pasa todo el día en el trabajo, cuando pasa todo el día en lo que siente, que sí le sostiene, que sí le interesa, nunca se queja. Entonces, ¿qué estamos persiguiendo, hermanos? ¿Dejamos que nuestro corazón se llene de todo lo que este mundo nos ofrece? Pero cuando se pretende que se llene del corazón de Dios, se siente muy, ¿cómo se dice? Muy ofuscado. ¿Cuánto pasa en la iglesia? El miércoles culto de oración, viene un día sí, todo el mes no. Y luego el sábado, sí, ahí hay reuniones de todas las reuniones, la mayoría de hermanos vienen acá por los ensayos, para aprovechar realmente la vida, el tiempo. Y el domingo también, porque el domingo la Biblia lo llama el día del Señor, el día de que dedicamos para estar con el Señor, en comunión con Él. Es el día familiar, sí, de la familia de Dios. Amén. Entonces por eso empiezan a ofuscarse. Pero cuando yo escuchaba aquel, imagínense, de entre los que vivimos en la iglesia, uno creería que por vivir en la iglesia está bien cerca de Dios, ¿no? Cuando yo escuché esa aseveración dije, aquí hay un problema. El versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No podré abarcar todo el pasaje, porque me dediqué en explicar sobre el libro de Hebreos cuál es su contexto y su propósito. Pero hay un punto importante. Tenemos una carrera por delante. Cuando ustedes ponen sus ojos en Jesús, cuando ustedes se enfocan en conocer a Jesucristo y lo viven considerándolo, la forma en la que Él puso un gozo delante de Él, esto hizo que para Él la cruz fuera poca cosa. El oprobio y el vituperio los consideró pequeño a comparación del galardón que tenía delante, del tesoro que tenía delante. ¿Cuál es ese tesoro que Jesucristo perseguía y que tenía delante? Nosotros, que estuviéramos para siempre con Él. Los vio a ustedes aquí sentados, y cuando Él los vio aquí sentados dijo, por eso vale la pena, el vituperio y la cruz vale. Amén. Y por los que están por venir, por ustedes también. Y entonces cuando consideramos la forma en la que nos amó, cuando vivimos considerándolo a Él, eso llena nuestro corazón de fuerza, llena nuestro corazón de esperanza, llena nuestro corazón de propósito, de sentido y de identidad, más que cualquier otra cosa que este siglo nos pueda dar. Amén. Entonces cuando ustedes se sientan desanimados, cuando se sientan distraídos, cuando se sientan secos, cuando se sientan desinspirados, cuando se sientan apocados, cuando se sientan desechados, cuando se sientan confundidos, que no saben si son de aquí o son de allá, cuando ustedes sientan que como que las cosas de esta vida les abruman, o como de que se están perdiendo de este mundo, de esta vida, pongan los ojos en Jesús.
Consideren aquel que sufre tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Recuerden para quién estamos nosotros en este mundo y por quién vale la pena vivir. Recuerden lo que Él hizo por nosotros y la herencia que nos ha legado, la estafeta que nos ha pasado. Entonces, el que pone los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el que se pone a considerar en Jesucristo, nunca puede estar, ay, de lo que me estoy perdiendo. Jamás. ¿Por qué se siente, ay, de lo que me estoy perdiendo? No estoy aprovechando mi vida, mi juventud, mis deseos, mis anhelos. ¿Por qué se siente así? Está considerando todo menos a Jesús. Está muy ocioso y cómodo. En su comodidad se está pudriendo su mente y su corazón. Por eso está pensando, ay, ¿y por qué no puedo vivir esto? ¿Y por qué no puedo hacer esto? ¿Y por qué? Ay. Y se siente en vez de privilegiado como si estuviera obligado. Nadie le obliga. Tanto quiere regodearse en las algarrobas de los cerdos, váyase con las algarrobas de los cerdos, para que pruebe entonces. No tenemos ninguna obligación de estar aquí. Tenemos el privilegio de haber sido llamados fuera de este mundo. Amén. Para los hebreos esto tenía que significar una preciosa esperanza, una gran fuerza en sus corazones. Primero, toda la evangelización, todos los capítulos, para que entendieran lo que Jesucristo hizo por ellos, para que entendieran que están confirmados en Él, que no necesitan otra cosa sino a Cristo, que en Él lo tienen todo y que en Él pueden confiar. No se necesita la religión. Y sin embargo, aunque están padeciendo por su fe, ya no es que por la religión se sienten cargados, porque ahora ya saben que han sido justificados y lavados. Pero solo el hecho de creer en esto y de compartirlo les implica que el mundo los persigue, los desecha. ¿Qué les está diciendo? Bueno, esto tampoco con su fuerza lo pueden combatir, sino poniendo los ojos en Jesús. Yo lo que les digo, hermanos, si se sienten así medio tambaleantes, medio tentados por este mundo, medio coquetos, dice el hermano. A ver, siéntense un poco, pongan los ojos en Jesús, considérenlo. ¿Qué es eso? Enfóquense en el Evangelio, conozcan el Evangelio de su salvación. Entonces en el corazón comienzan a entender, no es que me estoy perdiendo de nada, tengo aquí una carrera por delante que no estoy aprovechando. Y mirando a Jesucristo, aunque vean los vientos, las tormentas, las olas que se levantan, los vientos contrarios, mirando a Jesucristo pueden cruzar el mar. Amén. Pueden caminar sobre el mar. ¿Quién se va a sentir aburrido en esta vida? ¿Quién se va a sentir así como que le da FOMO cuando está con Jesucristo? ¿Quién se va a sentir así que como que está perdiendo el tiempo? Se siente que está perdiendo el tiempo porque está ocioso, por eso. Deje de estar ocioso, dedique en poner los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y entonces verá cómo su vida se despierta preciosamente. El ánimo aguanta, ¿no? No se desmaya. Amén. Bueno, eso es, hasta aquí vamos a compartir esta tarde.